Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que me estuvieron pidiendo y eso es la salud mental y la salud física que debemos de tener en cuenta al momento de la producción musical. Y creo que es un tema que de hecho ya me había tardado en tocarlo incluso en videos porque es muy importante y aún así lo dejamos de lado. La mayoría de los videos siempre son sobre técnicas de ecualizar, comprimir, diseño de sonido, arreglo, mezcla, máster, no sé, mil y un cosas, ¿no? Teoría musical. Pero poco nos paramos un momento a pensar en nuestra salud. Y no solo la salud, porque pensamos la salud física, ¿no? Normalmente, pero también la salud mental. Y siempre que estamos hablando de algo que tiene que involucrar el proceso mental, ¿no? Algo creativo, pues sí, la salud mental evidentemente también es una cosa muy importante. Vamos a ir hablando un poquito por partes, la salud física primero. Y esto creo que es algo muy evidente y aún así, creo que todos lo sabemos y aún así lo pasamos por alto. Y eso es la salud física cuando viene un buen periodo de sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estamos produciendo algo, a lo mejor llegamos de trabajar, de la escuela, ¿y qué hacemos? Sacrificamos horas de sueño para poder hacer algo de producción, mezclar un track, empezar una canción, hacer un arreglo o practicar con un instrumento. Y yo entiendo que efectivamente a veces no hay de otra porque simplemente no nos alcanzan las horas del día. Pero aún así siempre debemos de tratar de tener un buen horario de sueño. Por ejemplo, a lo mejor si tú vas a hacer algo muy, muy temprano y luego dices, pues bueno, quieres como que compensar, o más bien al revés. Dices, hoy me desvelo y el fin de semana recupero las horas de sueño. Eso no funciona así. Simplemente las horas de sueño que tú vas perdiendo se van acumulando y por más que duermas el doble, aunque sea al día siguiente, nunca vas a recuperar eso. El cuerpo no funciona así. No es como si fueran matemáticas simples. Por eso es que uno debe de tratar todos los días tener al menos, y eso sí ya mínimo, unas 6 horas de buen sueño. Y digo bueno porque a veces nos dormimos pero no descansamos. Y eso también tiene que ver con otros hábitos que tenemos relacionados con el sueño. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, y de hecho lo comentaba creo que en el podcast pasado, es que yo pongo mi teléfono y ya no lo reviso en toda la noche hasta el día siguiente. Cuando ya me levanto, cuando ya voy a comenzar mi día. Si me levanto a la mitad de la noche para ir al baño o algo, simplemente no lo reviso, procuro no hacerlo. ¿Por qué? Porque la luz te está dando una señal a tu sistema, ¿no? Biológicamente te está diciendo como que ya necesita activarse, aunque no sea así. Y la otra es que ves la hora y empiezas a tener un cierto estrés mental. Así que eso también te desconcentra y no te deja poder tener un buen sueño, o sea, descansar en realidad. Porque como digo, es diferente dormir que descansar. Otra de las cosas que pueden pasar es que si comiste muy pesado la noche anterior o poco antes de dormirte, no vas a descansar igual. Procura cenar muy ligero, o al menos si quieres cenar pesado, que no sea una hora antes, ¿no? Ya de acostarte a dormir, sino al menos unas 3 horas antes de acostarte a dormir, porque eso no te va a permitir descansar. Y obviamente del buen sueño que tú tengas, vas a descansar y eso va a depender de cómo te vas a comportar, cómo vas a rendir al día siguiente. A veces creemos que, me voy a desvelar y me acuesto a las 2 de la mañana terminando una canción. ¿Y qué pasa? Que luego al día siguiente nos levantamos, o no tiene que ser en la mañana, pero en el transcurso del día volvemos a escuchar lo que hicimos mientras nos estábamos desvelando. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no suena tan bien como pensábamos. O sea que no solamente nos sirvió habernos desvelado porque estamos sacrificando ahí horas de sueño y de salud, sino que además no estamos en nuestro pico óptimo biológico, ¿no? Porque los oídos también ya llevaron trabajando todo el día. Los oídos son uno de esos órganos que no descansan prácticamente en ningún momento, pero si ya, además de que tu órgano, tus oídos no descansan, tú mentalmente ya estás un poco más agotado, pues bueno, desvelarse en exceso no va a traer ningún rendimiento extra en cuanto a la producción musical. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? El oído. Después de haber estado escuchando cierto volumen de música, cierto audio durante, digamos, una hora,
Los oídos son un órgano extraordinario porque se adapta a todo lo que tenemos. Pero no lo hace, digamos que de manera equilibrada, sino que siempre nos adaptamos primero, o los oídos se adaptan primero a las frecuencias altas. Por eso es importante tener, digamos que ciertos descansos en los cuales apaguemos, o no apaguemos los monitores, pero dejemos de reproducir cosas por los monitores, por los audífonos, alejarnos, descansar unos 5 o 10 minutos aproximadamente cada hora, ¿no? Aunque sea, no sé, pararse a estirar las piernas, a tomar agua, al baño, a lo mejor una botana, algo por el estilo. Y eso te va a ayudar a que tus oídos como que se reseten para que cuando vuelvas a regresar al proyecto en el cual estés trabajando, pues lo puedes hacer con una aproximación más fresca que si simplemente estás saturado todo el tiempo trabajando en lo mismo. Entonces creo que eso sería un buen tip a tener en cuenta, ¿no? Estar haciendo pequeños descansos cada hora de unos 5 minutos para que nuestros oídos se vayan reseteando y no quedemos siempre con esa idea, porque a veces no sé si les pasa que están ecualizando algo y de repente empiezan a ponerle un poquito más de agudos y vuelven a retocar la ecualización y al rato otra vez le vuelven a poner un poquito más de agudos, y eso es porque ya nos acostumbramos, y cuando vamos y descansamos y volvemos a regresar nos damos cuenta que de hecho nos pasamos de frecuencias agudas. Entonces por lo mismo no tiene como que mucho caso luego estar tantas horas, ¿no? Es como un pequeño dicho, ¿no? Una mujer puede tener a un bebé en 9 meses, pero eso no significa que 9 mujeres puedan tener a un bebé en un mes. Igual acá, no tiene caso tratar de acumular más tiempo si no vamos a poder hacer de todas formas algo mejor. Hay que poder dosificar y administrar bien nuestro tiempo. Otra de las cosas, hablando de la salud física, es que pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, no solamente es pararse cada hora durante unos cuantos minutos para resetear los oídos, sino también, pues, bueno, para activar el sistema circulatorio. No queremos ser excesivamente sedentarios, y aquí es donde yo les recomendaría hacer ejercicio. Y no solamente porque yo sé que todos sabemos que debemos hacer ejercicio y aún así no lo hacemos. Son de esas cosas que de repente postergamos y decimos mañana lo hago, o la próxima semana, el próximo mes, ya el próximo año, ahora sí voy a empezar. Son de esas cosas que no debes de pensar demasiado y decir empiezo hoy, ya, y empezar a hacerlo, porque a final de cuentas hacer ejercicio también se convierte en un hábito, y dicen por ahí que para poder hacer de algo un hábito lo tienes que repetir al menos durante unos 40 días, más o menos. Entonces es cuestión de comenzar a hacerlo sin pensarlo demasiado, y después ya te vas dejando llevar por la inercia. De hecho, después tu cuerpo te lo pide hacer ejercicio. Y es que de esa manera hacer ejercicio activa que tu cerebro esté liberando ciertas hormonas, endorfinas, que te hacen sentir bien, y eso también activa tu circulación y te hace también que puedas ser más creativo, que puedas quitarte la somnolencia, porque a veces nos sentamos en la computadora pero con flojera, ¿no? Nos sentimos todos lentos. Hacer algo de ejercicio, incluso algo tan poco como media hora al día, te puede ayudar mucho a activar esa creatividad, a activar ese flujo de sangre, de oxígeno a tu cerebro, a tus músculos, y no solamente te vas a sentir mejor, tu cuerpo en sí, sino que también lo vas a poder aprovechar mejor para, digamos que canalizar toda esa energía, toda esa buena vibra dentro de la producción musical. Aparte de dormir bien, hacer ejercicio, lo siguiente típico es comer bien. ¿Por qué? Porque igual hay ciertas comidas que caen muy pesadas. Cuando tú comes, y sobre todo cuando son comidas muy pesadas, por ejemplo con mucha grasa, ¿qué es lo que pasa? Tu organismo manda toda la sangre o mucha de la sangre al estómago, ¿ok? El estómago está demandando mucha sangre. ¿Y qué pasa? La sangre es lo que transporta el oxígeno. ¿Y cuál es el otro órgano que requiere de mucho oxígeno? Tu cerebro. ¿Qué pasa entonces? Que si comes demasiado, se va toda la sangre al estómago, tu cerebro se queda con, digamos, déficit de sangre, de oxígeno, por lo tanto, no puedes concentrarte igual. No puedes tener tampoco la misma actividad. De hecho, te puede empezar a dar sueño, como en México se le conoce el famoso mal de puerco, que después de comer te empieza a dar mucho sueño y sientes ganas incluso de echarte una siesta. Y de repente no está mal echarse una siesta de vez en cuando, pero si todo el tiempo estás comiendo pesado, todo el tiempo vas a estar con esa somnolencia, te vas a sentir pesado y no puedes ser igual de productivo que si simplemente haces comidas un poco más controladas, no solamente en tamaño, sino también en calidad.
O sea, involucrar también más verduras, ¿no? Más frutas, más cereales integrales. Bajarle un poquito a las grasas. Y la proteína, pues bueno, dependerá también de tu cantidad de actividad física. Así que bueno, esos serían como que los tips generales en cuanto a la salud física. Pero bueno, vamos a pensar ahora también, antes de pasar también a la salud mental, el último tip de salud física es que también tengan una buena postura, porque pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, si ustedes pueden invertir porque eso es una inversión, en verdad, no es tanto un lujo, en una buena silla, una silla ergonómica, créanme que les va a ayudar mucho. Se van a evitar dolores de cabeza, dolores de espalda. Si tiene sobre todo ajuste de la altura de los descansabrazos, bueno, se van a evitar también que les duele el hombro, los codos, la muñeca. Recuerden tener siempre una postura en la cual tanto el teclado como el mouse estén más o menos a la altura de sus codos, es decir, para que descansen de forma natural haciendo un ángulo de 90 grados. Son cosas que ustedes pueden buscar en cualquier lugar, ¿no?, de salud. Recomendaciones para trabajar en la computadora, ¿no? Sentarse derecho, tener también el monitor a la altura de tus ojos, que no esté ni muy abajo ni muy arriba. Tener el mouse también con un descansamuñecas o algo así, para que no tengan como que su muñeca o su mano levantada hacia arriba, porque esa tensión constante les puede llegar a provocar dolores también. Entonces, eso ahora sí es el último tip de salud física que les puedo dar para trabajar en la producción musical. Ahora viene la salud mental. La salud mental hay que tener en cuenta muchos factores, pero creo que uno de los más comunes es que, pues bueno, los bloqueos creativos, ¿no? Ya estuvimos hablando de eso en el podcast de la semana pasada, pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la depresión. Porque yo sé que la música es un arte, pero también es un negocio, y es un negocio muy competitivo. Entonces, tú terminas una canción, dedicaste muchas horas, desvelos, ver tutoriales, hacer práctica, error, acierto, mucho esfuerzo, ¿no? La verdad, que conlleva crear una canción. Y tú la subes con toda la ilusión del mundo a las tiendas digitales o a las plataformas, no sé, a SoundCloud. ¿Y qué pasa? De repente lo compartes y obtiene muy poquitos plays. O a lo mejor llega la gente y comienza a criticarlo. Eso puede afectar mucho a tu estado de ánimo y puede también llevarte incluso a estados de depresión, lo cual pues no solamente es sentirse triste, sino es como que algo bastante persistente y de hecho puede ser grave. Si tú crees que sufres de depresión, que ya no encuentras como que de repente motivos para seguir con la música, que ya sientes que nada vale la pena, ahí yo te recomendaría de hecho ver a un profesional. No es algo que se tome a la ligera. El detalle aquí, como cuando hablábamos del episodio de la piratería, ¿no? El valor que tienen las cosas digitales. Decíamos que lo digital normalmente nos cuesta trabajo poderle dar un valor, porque no es algo que podamos tocar, que podamos ver, lo que podamos sentir. Y pasa algo muy similar cuando estamos hablando de la salud física y la salud mental. La salud física es algo que podemos tocar, que podemos ver, que los síntomas son más sencillos de ver, ¿no? O hacer pruebas. Y la salud mental no. Por eso no se le da la misma importancia. Sin embargo, es igual de importante. Así que si tú sientes que tienes una de estas situaciones en las que podría ser algo de depresión, lo mejor es visitar a un especialista. Aparte de eso, hay ciertas actitudes que podemos tener en cuenta. Una de ellas es que hay que ser pacientes. La producción musical, es un proceso muy largo, es un proceso que lleva mucho tiempo y que es de etapas. Lo comentaba ya en un video que era el peor error del principiante. Cuando estamos comenzando tenemos muchas ilusiones, muchas expectativas. Queremos hacer el gran hit del día a la mañana y eso nunca va a pasar. Debe ser algo que se va construyendo con tiempo. Y por eso no debemos de desanimarnos. Debemos de saber que esto no es una carrera de 100 metros. No puede ser Usain Bolt y correr los 100 metros en 10 segundos. Sino que es más bien un maratón. No tiene caso pegar de repente sprints y querer ir muy rápido, cuando lo que importa es el ritmo, cuando lo que importa es mantenerte a la larga. Entonces, siempre ten en mente que todos los videos que vas viendo, todos los nuevos conocimientos que vas adquiriendo, poco a poco van a ir logrando que tu sonido mejore. Poco a poco la gente te va a ir prestando más atención, te va a ir escuchando y debes de saber, ¿no?, que es algo que va a cambiar si tú estás comprometido
y vas dedicando suficiente tiempo a esto. Entonces hay que tener mucha paciencia y, como acabo de mencionarlo también, no solamente la paciencia, sino también la perseverancia. Otra de las cosas también a tener en cuenta es tener templanza. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? De que a veces, y sobre todo pues, en internet, siempre va a haber gente que solamente por aburrición va a estar criticando todo, absolutamente todo, sin importar qué, los famosos trolls. Y ahí realmente creo que no hay ningún otro consejo que les pueda dar más que ignorarlos de plano. Porque como dicen, si tú le comentas algo, respondes algo a esa gente que solamente critica por criticar, le estás dando de comer a ese troll. Y la única manera, la más efectiva en la cual puedes deshacerte de los trolls, de la gente que critica solamente porque sí, de esa gente negativa, es simplemente ignorándolo, no dándoles de comer. De esa manera se aburren y te dejan en paz. Debes de saber que obviamente nunca vas a encontrar puros comentarios positivos en tu carrera musical. Siempre va a haber críticas, pero hay que aprender a discernir las críticas constructivas de las críticas destructivas. La crítica constructiva siempre te va a señalar cuáles son tus errores, pero además te va a decir a lo mejor cómo podrías arreglarlos, cómo solucionarlos. Ahí te das cuenta que es algo constructivo, es algo positivo que te está aportando. En cambio, y bueno, te está dando también argumentos de por qué lo que te está criticando. En cambio, cuando estamos hablando de las críticas destructivas, la gran mayoría de las veces lo único que piensan es ofender a tu obra, incluso también ofenderte a ti. Y como digo, es ignorarlos, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta muy fácil. Por ejemplo, te van a decir, es que tu música apesta, está horrible, dedícate a otra cosa. Mejor dedícate a vender en McDonald's. O sea, me han dicho muchas cosas. Y es tan sencillo como darte cuenta que eso no te está aportando nada. No le hagas caso. Y esto creo que vale la pena mencionarlo porque de hecho no solamente pasa en aquellos que están comenzando, también pasa incluso con los artistas grandes. En algún momento vi una entrevista con Armin van Buuren donde él tuvo que ir precisamente con el psicólogo porque era una persona que, a pesar de que tiene miles, si no es que millones, creo que sí tiene millones de seguidores, y donde la mayoría de ellos siempre le dan su buena vibra, sus buenas críticas, les gusta su música, siempre hay gente que critica todo y que no le gusta. Entonces él ponía mucha atención o le daba demasiada importancia a esos comentarios negativos y le estaba afectando mucho en su salud, tal cual, en su estado anímico, y tuvo que visitar un psicólogo para poder aprender, ¿no? Que si tienes 10 personas de las cuales 9 te están diciendo que está bien y solo uno te está diciendo que está mal y además te está insultando, no le vas a hacer caso a esa única persona. Es más fácil ignorar a ese uno y hacerle caso a los otros 10, a los otros 9 de los 10 completos. Entonces, aprender a tener esa división, ¿no?, entre los dos tipos de personas que van a encontrar en su camino, creo que les puede ayudar muchísimo. Y eso también les va a evitar que se desanimen, porque es gente que solamente quiere hacer daño y si tú le dejas que lo haga, ya tuvo éxito. Y meterse también en pleitos, discusiones que tampoco tienen mucho que ver, polémicas, no solamente estás desperdiciando tu tiempo, trata de invertir mejor eso en aprender más, mejorar más alguna de tus habilidades, en lugar de estar despreciando el tiempo discutiendo con un desconocido en internet. Y bueno, en general, esos eran los comentarios que quería darles para este podcast. Espero que les haya gustado, que les sean sobre todo de utilidad. Si los ponen en práctica y les ayudan, me gustaría que me lo dejaran saber en los comentarios. Si estás escuchando esto en YouTube, déjame en los comentarios alguna sugerencia para un futuro sábado de podcast. Yo los estaré leyendo y si está interesante lo tomaré en cuenta para un futuro episodio. Y si estás en Spotify, muchas gracias. No estaría de más que me añadieras a tus favoritos para seguir escuchando los siguientes episodios de la próxima semana. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima.